Cuando el estudiante se siente que está disfrutando, que está realmente haciendo algo que le gusta, aprende. El aprendizaje fluye muchísimo. Entonces yo creo que definitivamente eso es muy importante. Tenemos que ponernos en los zapatos. Tú entraste a un lugar y tú dices, ay, está aburrido esta clase que yo no entiendo. Óyeme, tú como maestro, vamos a ver cómo aprende este estudiante. En un aula tú tienes estudiantes que aprenden de miles de maneras diferentes. Así es. Entonces vamos a exponerlos, vamos a traerle, mira, visualmente, auditivamente, kinestésicamente, vamos aquí con juegos. No todo es un libro, no todo es un programa. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y de ahí entonces partir con el estudiante a que él mismo pues vaya mostrándote todas sus capacidades. Todos los niños, todos los estudiantes pueden aprender inglés como un segundo idioma. Es normal que a uno les cueste más que a otros. Lo que como te decía, todo van en a la haber vida. Algunos que le tome más tiempo, otros que vayan a su ritmo, o sea, Así cada uno es. va a su ritmo. Así es. Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Radio y Didáctica Online en YouTube. Hoy tenemos una invitada especial, una amiga, colega, directora de The Learning Workshop y especialista en educación. Qué bueno que estás aquí, Sarita Crespo. Sara Crespo. Gracias. Cariñosamente Sarita, Así ¿verdad? es, para ti, sí. Gracias por tenerme aquí, por invitarme. Un placer. Qué bueno tenerte en nuestro programa para hablar de un tema que yo sé que a muchas personas les va a interesar, sobre todo aquellos que no tienen, quizá no conocen mucho, pero siempre que tenemos el interés de que nuestros hijos, los niños, los jóvenes aprendan el inglés como segundo idioma o que incluso se eduquen, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver un poquito la diferencia, que puedan también, tenemos lo que es el currículo en inglés, pero también el aprendizaje de inglés como segunda lengua, como segundo idioma. Así y es. sé, Sara, que tú te has especializado en eso, Correcto. trabajas también desde tu centro con lo Así que es la es. enseñanza del idioma. Correcto. Y me gustaría que comencemos pues explicándole al público la importancia, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Desde qué edad? Yo sé que surgen muchas preguntas. Sí, así es. Y nuestra comunidad que nos escucha, pues quizás también sé que hay preocupaciones también. O algunos creen en esto, otros no. Pero comencemos como que tú expliques cuál es la importancia de aprender el inglés como segundo idioma y quizás desde qué edad debería comenzar. Correcto. Mira, yo creo que lo más importante es que entendamos que hoy en día es prioridad o debe de ser prioridad tener un segundo idioma. En este caso el inglés yo creo que es sumamente importante porque con el inglés pues nos comunicamos con miles de comunidades, miles de países. En cuanto al inglés como segundo idioma se puede introducir desde los niños que tienen 3 años de edad. Es lo que se recomienda, es lo que se ha probado que funciona. Hay diferentes programas, hay diferentes métodos que podemos quizás hablar un poquito más adelante de eso. Y yo creo que mientras más pequeño se introduce el inglés como segundo idioma, mejores son los resultados, el desempeño. Correcto, de los estudiantes que vemos aquí. Definitivamente, yo creo que la importancia número 1, yo te puedo decir que de tener el inglés como segundo idioma es tu poder tener un aprendizaje adicional. Nosotros tenemos el español, es lo que hablamos, es lo que conocemos, nacemos en un país como el español y tu poder brindarle a tus hijos, a tus estudiantes, una opción de poder tener el inglés como segundo idioma, le estás abriendo las puertas a diferentes comunidades, a diferentes conocimientos, a un mundo completamente diferente, dándole esa oportunidad de simplemente un idioma como el inglés. O sea que el idioma, el inglés sobre todo, pero Sí, un segundo idioma correcto. te abre puertas. Definitivamente. Que definitivamente benefician en todos los aspectos. No es Así solamente es. estoy aprendiendo el inglés, sino Así es. que a qué me lleva, pues. Correcto. O sea, cuántas manejar ese oportunidades, idioma. cuántas puertas te abre tener un segundo idioma, en este caso el inglés. Es un idioma que se habla mundialmente, que tú puedes llegar a cualquier lugar y entiendes el inglés, te comunicas y puedes tener miles de oportunidades. Y tú planteas que comenzar desde los 3 años. De hecho, en muchos centros educativos que llevan un currículum, que implementan Así un currículum en inglés, pues 1 y 2 años, esos niños pequeñitos se trabaja en español. Correcto. Y luego se introduce el inglés a los 3 años. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué esa
¿Haría algún daño si se trabaja desde antes? Sí. Mira, daño per se no haría, pero lo que es correcto en cuanto al cerebro del niño y a la forma en que el niño definitivamente su cerebro está preparado para empezar a aprender un segundo idioma es a partir de los 3 años. Daño no importa, cuántos niños no tienen padres que hablan diferentes idiomas y desde que nacen están expuestos. Entonces no les haría ningún daño exponerse al idioma desde antes. Pero en cuanto a enseñanza se refiere, sí lo que está recomendable es que se empiece a partir de los 3 años, con un currículo, con un programa, ya con una enseñanza formal. Ya a esa edad el niño está preparado cognitivamente para empezar realmente a adquirir esos conocimientos y que esos conocimientos sean significativos y se queden definitivamente dentro del estudiante y pueda entonces comenzar con todo ese proceso de continuar adquiriendo este segundo idioma. Y cuando hablamos de enseñanza, de aprendizaje del inglés, en este caso como segunda lengua, hay varios componentes que entran en juego. O sea, estamos hablando de la comprensión, estamos hablando de vocabulario, gramática. Mira, yo te diría que lo más complejo en mi experiencia para los padres poder entender es que la forma en que alfabetizamos en español y la forma que se alfabetiza en inglés es completamente diferente. ¿Qué pasa con el inglés? En el inglés, tan sencillo como que las letras tienen un nombre y un sonido, las letras del alfabeto. Y el estudiante tiene que aprender cuando llegue su momento, cuando llegue esa edad, ese proceso de alfabetización, que por qué la letra A se llama A, pero suena A. Y cuándo yo debo de utilizar. Hay reglas gramaticales de lectura y de escritura en el inglés. El estudiante, lo correcto es que el estudiante pase por ese proceso, conozca, aprenda, internalice esas reglas gramaticales. Y por ahí tú trabajas lo que es la comprensión. Lógicamente el vocabulario, la comunicación. Incluso la pronunciación. Correcto. Porque nosotros obviamente estamos en un país que la lengua es español. Es español, entonces, como hablábamos. Y eso es un punto primordial, esa parte de esa buena base de alfabetización para que la pronunciación sea una buena pronunciación o lo que se espera que se entienda. Y yo creo que eso es lo que más choca con el idioma de nosotros, que es el español. Que la alfabetización es, la A suena A y se llama A y es mucho más fácil. Y ya en el inglés, y definitivamente yo te puedo decir que hasta que yo no lo estudié, yo no me di cuenta. Yo aprendí, me alfabeticé en inglés y para mí fue normal. Sí, se dio como un proceso natural. Un proceso natural. Y de hecho hay un enfoque que es lo que se llama la inmersión, ¿verdad? O sea, la inmersión en el idioma. Y es como realmente entrar en un contexto en el que no es como que te vengo a enseñar tal palabra o tal, sino que realmente se expone al niño. O al estudiante a un contexto en el que se habla ese idioma. Y ahí pues yo diría que eso es lo ideal, que el niño esté expuesto, sea en el colegio o sea en un programa en donde aprende el inglés, pero que desde que llegue a ese lugar esté en un programa de inmersión al idioma inglés, expuesto completamente al inglés. Es como yo le digo a mis estudiantes, ustedes entraron aquí y se cambiaron el chip. I only speak English. Entonces es ese proceso de que ellos entiendan que no importa que tú no sepas, yo prefiero que tú me digas dígalo como pueda, utilice las manos, trates, lo intentes, que tú no me entiendes, yo voy a lograr que tú me entiendas con imágenes, mostrándotelo hasta que llegue ese momento de que ya el vocabulario esté afianzado, ese proceso de comunicación y de comprensión se haya dado. Pero esa inmersión para mí es lo ideal y es como se debe de trabajar. No como tradicionalmente quizás enseñaban este idioma, que entonces muchas personas decían, yo no doy para esto, correcto, yo tengo una dificultad, y quizás eso es un mito. Puede ser que identifiquemos personas con más facilidad. Para los idiomas en general. En general. Correcto. Y como para todo el tema, ¿verdad? De la comunicación, la competencia comunicativa. Pero quizás no es tanto que una persona pueda o no pueda, sino la forma como se expone, cómo se le enseña, cómo aprende ese idioma. Definitivamente. Y conozco muchas personas que definitivamente en el camino, quizás por una metodología, vamos a decir, inadecuada, o no que fue la mejor, no le vamos a llamar inadecuada. En sus tiempos quizás no se conocían. Exactamente. No teníamos los conocimientos que tenemos ahora. Entonces, así como tú conoces, yo también, conozco de adultos que me dicen, es que yo estudié inglés, yo estuve en clase, pero es que no se me da, yo no doy para esto. Y yo, no, usted sí da. Lo que pasa es que hay que saber
cómo definitivamente enseñarlo y cómo introducirle esto al niño, a los estudiantes, a los jóvenes, no importa la edad. Y obviamente mientras más pequeño, Correcto. pues más fácil va a ser internalizar, integrarse, utilizar el idioma. Así es, mientras más pequeño, más fácil de aprender, pero eso no quiere decir que no se puede aprender a ninguna edad. Sí, o sea, existe la capacidad de un adolescente, de inclusive un adulto, poder aprender el inglés en este caso, como un segundo idioma si se hace bien hecho. O sea, ¿Y qué tú dirías que, porque sé que muchos padres se cuestionan, por ejemplo, bueno, lo pongo o en un centro en inglés o lo pongo en un centro en español, que es nuestro idioma, y que aprenda el inglés, vamos a decir, en las tardes o a través de otro tipo de programa que complemente. Y yo sé que eso es algo que muchas mamás, muchos papás se preguntan y como que a la hora de decidir. De hecho, yo hice una guía para la selección de colegio y uno de los puntos importantes es qué idioma. Claro, eso conlleva también, vamos a decir, un elemento hasta cultural. Correcto. Porque cuando tú estudias en inglés, obviamente el material viene con un componente, ¿verdad? De cultura, de ciencias sociales. De una cultura completamente diferente. O sea que ahí también entra en juego, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo y que cultural a nivel de cultura, de la exposición, del vocabulario, de todo. Mira, yo creo que eso va muy de la mano con las familias. Yo no creo que hay uno mejor que otro. Es como tú dices, es decisión de, bueno, mira, a nosotros como familia nos funciona mejor, o lo que queremos es que el niño pues esté en un colegio en español, lo que conocemos normal aquí, un centro educativo en español, y entonces yo le busco ya la parte del inglés en las tardes, o quiero desde un inicio que mi hijo esté expuesto lo más que se pueda al inglés como segundo idioma, entonces pues tomamos la decisión de que ya esté en un colegio con un currículo en inglés, un currículo americano, depende, ya como habíamos hablado. Sí, o de Inglaterra. Exacto, y yo creo que eso depende mucho, como te decía, de la familia, depende también mucho del niño. Muchos padres que van al centro y me dicen, ¿y qué colegio tú me recomiendas? Y yo le digo, ¿cuáles son sus opciones? O sea, yo siempre le digo a los padres, visite, y ese colegio que tú elijas te va a hacer clic a ti como familia, como mamá, como papá, se te va a parecer a tu hijo. Pero sí yo diría que no importa cuál sea la decisión, traten de, a los padres, lo que yo siempre recomiendo es de que traten de darle la oportunidad o de brindarle el inglés de alguna forma o de la otra. Yo creo que hoy en día no tener el inglés ya es de por sí, o sea, tener el inglés ya es una competencia necesaria, es completamente importante necesario. Y yo creo que, bueno, la verdad es que sería como un hándicap, o sea, completamente, sería como no tenerlo. Ese, sí. Y lo es, o sea, tanto para, o sea, si nos vamos al ámbito laboral, una persona que quizás no tenga el inglés tiene ese hándicap. Ya tiene una desventaja, correcto, vamos a decir, en comparación con aquel que domina el inglés y que puede acceder a la información, comprender y todo eso. Así es. Pero muchos centros educativos han respondido a esta necesidad, incluyendo los centros educativos que son, vamos a decir, en español, en el idioma español. Sí, mira, definitivamente es así. Muchos centros educativos donde no son en inglés o bilingües, por decirlo de esta manera, están haciendo un esfuerzo para que esos programas en inglés sean programas con una carga académica importante, esos programas realmente sean buenos programas y que sus estudiantes salgan muy preparados o lo más preparado posible en inglés. Muchos le brindan a los padres, pues, dennos la oportunidad y verán que no tienen que buscar el inglés en las tardes. Y te puedo decir por colegios que conozco que sí, definitivamente es así. Que están haciendo un buen trabajo. Y hoy en día hay muchísimas incluso aplicaciones. Así es. O sea, apps educativas, software que fortalecen y que promueven. De hecho, nosotros desde Didáctica colaboramos con EduTech y tenemos varios programas. Yo, por ejemplo, hemos visto unos resultados buenísimos y los niños utilizan, incluso graban la voz del niño para reforzarlo, escuchan a un, vamos a decir, a una persona de habla de inglés, exacto. Entonces, pues la pronunciación, o sea, el modelo que reciben, o sea, que la tecnología ha servido también para muchísima facilitar. ayuda, definitivamente. Y hoy en día, pues existen muchísimas opciones. Nosotros hemos llevado a los centros educativos el de Joy School, Imagine Learning, que son excelentes. O sea, que definitivamente también está todo ese soporte que es lúdico, porque el niño pues jugando pues va aprendiendo el idioma, con lecturas de cuentos, con la práctica.
y se puede llevar con esos software por el seguimiento también. O sea, se le puede dar el seguimiento a lo que hace, cómo lo hace, si cumplió con la meta. Cumplió. Sí, yo creo que es como tú decías, o sea, ese tipo de programas enriquecen muchísimo a un colegio que sea en español, su currículo sea en español. Y definitivamente funcionan, los resultados son positivos. O sea, que creo que de lo que hablábamos anteriormente, no es cuestión solamente de que un padre diga, bueno, mi decisión es que mi hijo vaya a un colegio con un currículo en español. Perfecto, entonces busca. Pero no puedes dejar. Exacto, no, y busca que esa opción o esa clase de inglés, ese currículo, ese programa que ese colegio te ofrece en inglés sea bueno. Y que definitivamente. Pero muchas veces los padres no saben qué es bueno y qué no. Qué no es. Entonces ahí sí sería bueno dar algunas pautas. O sea, ¿qué es un buen programa de inglés? O sea, ¿cómo yo sé? ¿Tiene una estructura? ¿Tiene una secuencia? Mira, tiene que tener estructura, tiene que tener secuencia, tiene que trabajar todas las áreas. Es decir, tiene que trabajar desde vocabulario, comprensión, comunicación, gramática. Lo más importante es que tiene que ser un programa donde se trabaje inmersión completo el inglés. No es que el estudiante va a venir aquí y vamos a hacer una traducción. No, eso no funciona. Sí. Entonces, del español a inglés. Silla, chair, muy bueno. Claro. Table, mesa, repitan, mesa, table. No, o sea, no funciona, no es un buen programa. Ahora, un programa donde el estudiante, aún tomando todas sus clases en español, desde que entró la maestra de inglés al aula o desde que el estudiante entró al aula de inglés, es full English, funciona. Funciona. O sea, vamos a expuesto, o sea, completamente. Que tiene que interactuar, que tiene que comunicarse. Que los padres, yo los invito a que pregunten cuáles son esos programas, que investiguen, busquen en internet. Ahora mismo tenemos tantos recursos para realmente saber cómo funciona o no un programa. Que pidan, déjame ver los libros, cuáles han sido los resultados. O sea, cuando un padre va en busca de eso, y puede pues informarse antes y después de haber tenido la información, toma una decisión ya con una base y una decisión informada a partir de evidencia, de datos. Así es. Eso es muy importante. Definitivamente privar a nuestros hijos del inglés es privarlos del mundo. Es aislarlos, es quizás restringirlos y no brindarles una apertura. Muchas oportunidades. Así es. O sea, realmente yo creo que no es una opción. El propio gobierno ha tenido muchas iniciativas interesantes para promover lo que es el inglés por inmersión, inglés de adultos, para que tengamos esa competencia. Que en nuestro país está haciendo un esfuerzo sobrehumano, tanto en la parte de pues la educación pública, o sea, el ministerio también como los colegios privados, los centros, de definitivamente poder brindar un buen inglés, un buen programa de inglés. Y hay muchos, y me gustaría que después de la pausa pues hablemos de cuáles son esos elementos, cuáles son esos componentes, no mencionar quizás programas como tal, pero sí cuáles son esos elementos y qué rol cumple el educador. Completamente. Porque definitivamente ese es A1. El maestro, ¿verdad? Es muy importante. Hace la enseñanza. Y a veces quizás tú has visto de todo, me imagino. Sí. O sea, tenemos niños que quizás rechazan, pero no porque no pueden. Quizás hay niños que se toman más tiempo, o sea, hay de todo, como en cualquier sistema, área. Como en cualquier área, así que ahí es importante como orientar, o sea, que orientemos tú como experta, y sé que desde tu centro también pues trabajas con niños que vienen de diferentes centros, tanto de inglés como de español. Igual no confundir, porque puede ser que el niño presente alguna, vamos a decir, dificultad en un área que no necesariamente es por el inglés. Correcto. Hay otro punto que me gustaría después de la pausa, que yo siempre lo he dicho, me preocupa cuando el idioma se convierte en el fin, pero realmente el idioma es un medio. Es un medio, o sea, el lenguaje es el medio a través del cual pues nosotros accedemos a la información, nos comunicamos, expresamos, interactuamos. Entonces, definitivamente que ahí tú sabes, a veces nos enfocamos tanto en que tiene que aprender el idioma, el inglés, que nos perdemos. el idioma, en lo que realmente es el propósito y lo que queremos lograr. Exactamente. O sea que cuando regresemos de la pausa tenemos mucho más para ustedes de nuestra comunidad con Sara Crespo de The Learning Workshop, educadora, especialista específicamente, pero también trabaja con otras áreas en el área de inglés como segundo idioma. Así que no se vayan, pero antes, como siempre, agradecer al Banco Popular que recibió un premio recientemente por su campaña
del lado positivo. Así que felicidades al Banco Popular, que siempre está innovando y siempre nos está ofreciendo muchísimas alternativas y opciones para que nuestra vida sea más fácil, sobre todo en el área financiera, ¿verdad que sí? Así que no se vayan, nos vamos a la pausa y seguimos en unos minutos. En breve regresamos con Didáctica Radio. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Regresamos aquí en Didáctica Radio, Didáctica Online en YouTube, con nuestra comunidad que siempre quiere aprender, crecer. Qué bueno en el ámbito educativo. Nosotros desde Didáctica pues seguimos aquí aportando un granito de arena a través de diferentes vías. Esta es una de ellas, con contenido de calidad. Y qué bueno tener a Sara Crespo, que ya viene conversando con nosotros, con su expertise sobre este tema, que yo sé que, bueno, a muchos, ¿verdad?, nos preocupa, es un tema de interés, de necesidad, que es el aprendizaje del inglés. Y hablábamos antes de irnos a la pausa de el tema de los programas, o sea, el rol del maestro, cuáles son esos componentes importantes de ese niño que quizás se toma más tiempo, cuáles son las alertas. Me gustaría como que veamos un poquito más. Mira, vamos a empezar primero, yo diría, con el rol del maestro. Yo creo que tanto tú como yo conocemos que el maestro tiene el rol principal. Yo siempre he dicho, un maestro que enseñe inglés como segundo idioma, como un maestro que esté dentro de un colegio bilingüe o un colegio en inglés, tiene que ser un maestro preparado. No vale de nada que tú estés enseñando o que tú tengas a un maestro y que la pronunciación o que el inglés de ese maestro no sea buena. Es lo que estos estudiantes que están expuestos pues van a aprender, es lo que se van a llevar. O sea, no puedo dar lo que no tengo. Correcto. Si tu dominio del idioma no es uno óptimo, o como se espera, vamos a ponerlo así, pues obviamente no lo vas a poder brindar, no le vas a poder dar eso a esos estudiantes que tienes delante tuyo. Entonces yo creo que eso es lo primordial y lo más importante. Y déjame decirte, perdón, Sara, eso pasa incluso con el español. Correcto. ¿Cuántos dominicanos que aunque nuestro idioma es el español, así es, o escriben de manera incorrecta y modelan a sus estudiantes con falta de ortografía o pronuncian comiéndonos las eses, que nos pasa mucho? O sea, esto no aplica solo al inglés. Solo al inglés, claro, correcto. Claro, si vamos a aprender el inglés como segundo idioma, así mismo como aprendemos el español, pues preferiblemente un modelo adecuado, con un dominio, ¿verdad?, de todo, o sea, del vocabulario, de la comprensión, pero también de la escritura, de la gramática, de la pronunciación. Así es. Yo creo que también es súper importante cuando exponemos a niños o a un niño joven al inglés, es darle la oportunidad. A veces tenemos expectativas de, bueno, va a llegar este estudiante, va a llegar este niño aquí a mi centro, a mi aula, y en un mes va a estar perfecto y va a saber inglés. Eso es algo que me pasa muchísimo con los padres. Mira, ¿y en qué tiempo tú crees que ya él está hablando inglés? Y yo siempre le digo, yo no puedo decirle a usted un tiempo. Yo tengo que empezar a trabajar con ese estudiante. Yo tengo que darle a ese estudiante la oportunidad de enseñarme de todo lo que él es capaz. Y tengo que dejar que sea ese mismo estudiante que me vaya llevando a qué puede y qué no puede hacer. Lógicamente, siempre empujándolo, motivándolo, guiándolo, retándolo de una manera correcta, pero sin sobre-retar o sobre-motivar, pero tampoco poner una sombrilla, como hablábamos, de ya hasta aquí llegó. Entonces yo creo que eso es otro punto muy importante. Exponer al estudiante a todo en cuanto a programas se refiere, en cuanto a materiales didácticos, no limitarlo, hacer de que sea divertido. O sea, yo creo que es súper importante. Y eso aplica para todo. Para todo. Sí. Cuando el estudiante se siente que está disfrutando, que está
realmente haciendo algo que le gusta, aprende. El aprendizaje fluye muchísimo. Entonces yo creo que definitivamente eso es muy importante. Tenemos que ponernos en los zapatos. Tú entraste a un lugar y tú dices, ay, está aburrido esta clase que yo no entiendo. Óyeme, tú como maestro, vamos a ver cómo aprende este estudiante. En un aula tú tienes estudiantes que aprenden de miles de maneras diferentes. Así es. Entonces vamos a exponerlos, vamos a traerle, mira, visualmente, auditivamente, kinestésicamente, vamos aquí con juegos. No todo es un libro, no todo es un programa. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y de ahí entonces partir con el estudiante a que él mismo pues vaya mostrándote todas sus capacidades. Todos los niños, todos los estudiantes pueden aprender inglés como un segundo idioma. Es normal que a uno les cueste más que otro, Lo que como te decía, todo van en a la haber vida. algunos que le tome más tiempo, otros que vayan a su ritmo, o sea, Así cada uno es. va a su ritmo. Así es. Entonces yo creo que es muy importante respetar Ese ritmo, respetar ese tiempo. Lógicamente, siempre con un propósito, con un objetivo y trabajando a favor de lo que realmente queremos con ese estudiante, pero respetando, definitivamente. ¿Y cuándo sabemos que un estudiante, vamos a decir, domina el idioma? Sí, mira, eso es súper importante. Yo creo que cuando el estudiante se siente con la seguridad de hablar, en este caso en el inglés o en el idioma, sin vergüenza, donde naturalmente, yo creo que sí que lo más importante, le sale. O sea, llega un momento en que uno a veces no lo piensa y uno se está expresando en inglés, en este caso con el estudiante, y de repente él te responde de una manera tan natural y todo fluye y esa conversación fluye y tú empiezas a darte cuenta que definitivamente ya tú lograste lo que buscabas. Lógicamente, cuando tú ves cómo te completa los trabajos, cómo te hace las asignaciones, su desempeño, pero cuando eso sale natural, sin ser forzado, sin... ay, yo no sé tal cosa, que eso y que yo no me sé alguna cosa en inglés. La fluidez es muy importante. Y la escritura también, porque no es solamente claro, el oral. es lo que te decía, o sea, no es solamente la comunicación, es eso que yo veo en la escritura, eso que yo veo en sus trabajos, que ya yo veo con los más pequeños. Más seguridad, más... Que ese proceso de lectoescritura en inglés también está afianzado, o sea, que definitivamente ahí ya yo digo, perfecto, ya este estudiante sabe inglés, ya yo puedo decir que hemos logrado mucho de lo que queríamos. Y obviamente la lectura ahí ayuda muchísimo. Sumamente, o sea, eso es un punto primordial. Siempre le digo a los padres, expónganlo a la lectura, expónganlo al idioma. Mamá, papá, ¿tú no sabes inglés? No importa cuántos recursos tecnológicos no tenemos. Lo que hablábamos, claro. Que era lo que hablábamos. Búscale audiobooks en inglés. Sí. Que el estudiante puede escuchar hoy lo que en día, expuesto. sobre todo hoy en día. Exacto. Hay muchísimos recursos. Sí, porque a veces decimos, bueno, yo no sé hablar inglés o yo no sé hablar otro idioma. Hoy estamos hablando del inglés. Correcto. Pero definitivamente que no hay muchísimas formas en las que nosotros podemos, y el propio niño, muchas veces somos nosotros los que limitamos su potencial y su capacidad. Así es. Y el propio niño pues está abierto y tiene la capacidad y nosotros pues lo limitamos con nuestros propios miedos. Quizá. Así es. O quizás nosotros no tuvimos muy buena experiencia como adultos, eso entonces le transmitimos mucho. eso. Por lo que decíamos, la forma de enseñar, no porque yo soy malo, como decíamos la matemática, o yo soy malo en el inglés. No, nadie es malo en nada. O sea, todo el mundo tiene las mismas capacidades de poder ser igual de bueno en todo. Es como tú decías, sí, claro, hay personas que con mayor facilidad se les da los idiomas, eso es normal. Pero la forma en cómo es enseñado, la forma en cómo es presentado, lo cambia todo. Y ahí definitivamente yo creo que, bueno, lo que hablábamos, el educador tiene un rol fundamental, no solamente en el dominio, sino en las estrategias, la forma como presenta, cómo expone, cómo realmente motiva sobremanera al estudiante. Y ahí pues sí. Definitivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando un educador identifica a ese niño que definitivamente como que se le está haciendo, le cuesta? Mira, yo creo ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Mira, yo creo que cuando definitivamente vemos que tenemos un estudiante en nuestra aula que les cuesta aprender un poquito más que los demás el inglés, entonces es bueno ya tú evaluar. Cuando hablo de evaluar, no hablo de evaluar al estudiante, sino evaluar. Déjame ver qué está pasando primero yo como maestro, qué no le está llegando a este estudiante, o sea, qué no estoy logrando. Déjame ver su forma de aprendizaje. Y entonces evaluar cuáles otras cosas yo puedo trabajar con él o de qué otras formas yo puedo trabajar con este estudiante. Hablar con los padres, buscar en este caso una ayuda adicional si es necesaria. Introducir, mira mamá y papá, yo necesito tu ayuda, somos un equipo. Y yo quiero que en casa ustedes lo expongan más. Y es empezar como ese trial and error de ver qué funciona y qué no funciona, pero siempre con el ojo muy abierto.
Mira, te decía, si este es un estudiante que en el área, por ejemplo, de lectoescritura en español está mostrando dificultad y al mismo tiempo yo veo que en el área de inglés también, en esta parte de lectura, de escritura, también me está dando problemas. Entonces es bueno hacer un stop y decir, déjame ver qué está pasando, déjame ver cuál es, primero abarcar su idioma principal, que en este caso es el español, y entonces luego buscar la ayuda con el español. Yo siempre digo que lo primordial para mí es que cuando hay una introducción del segundo idioma no hay una frustración en un estudiante. Cuando se crea esta frustración, solamente romper esa barrera de que el estudiante muestre una apertura a, ven, que tú sí puedes, al inglés, que inténtalo, nos cuesta sobremanera. Claro. Y es primero romper esa barrera para luego entonces tú poder empezar a trabajar y empezar a ver resultados positivos. Y eso aplica con todo. Con todo, eso aplica con todo. Y hay un mito, Sara, que muchas personas dicen, bueno, imagínate, porque si estudian inglés o si aprenden inglés, eso va a afectar el español o va a ser malo en el español. O muchos estudiantes tradicionalmente que salían de centros educativos en inglés, que entonces tenían como la debilidad en el español. ¿Qué tan cierto, qué tú dirías en cuanto a eso? Mira, yo creo que como viceversa, así como muchos padres también pueden decir, ay, si estudian español el inglés no va a ser bueno. Entonces definitivamente, como tú decías, para mí es un mito. Aprender idiomas es algo de que todos los seres humanos tenemos la capacidad de hablar más de un idioma de manera correcta. Entonces definitivamente no, si un estudiante está en un colegio, en un programa, en un currículo en inglés, no tiene por qué tener deficiencia en el español. Entonces como que si fuera lo contrario a lo que estábamos hablando con los colegios son con currículos en español. Es reforzar que esas materias o ese programa en español sea un buen programa y se trabaje de una buena manera. Y cuando es al revés, es hasta más fácil, porque es el idioma que nosotros hablamos, que conocemos, que nacemos en este país como nuestro idioma natal, por decirlo así. Así es. En el caso, por ejemplo, de mis hijos, sí, que me río porque yo fui muy insistente con el tema de que no hablaran Spanglish. Correcto. O sea, ese como en inglés, español y mezclaran como... Y yo insistía mucho, y la verdad que hoy en día mis hijos incluso son como muy cuidadosos en ese sentido, porque podemos caer, cuando están estudiando sobre todo en un centro educativo en inglés, podemos caer como... Y la verdad es que nuestro idioma es el español. Correcto. Entonces... Y ese tema de Spanglish es hasta en cierto punto una comodidad. Cuando yo estudio en un colegio en inglés, yo tengo mayor vocabulario de inglés que en español. No, y pienso y sueño en inglés. Completamente. O sea, lo que yo te voy a decir en español, ya hace rato que yo lo pensé en inglés y me estoy haciendo un tipo de traducción. Entonces es mucho más fácil cuando estoy hablando en confianza de utilizar el Spanglish. Entonces sí es sumamente importante saber diferenciar. Nuestro idioma es el español y tenemos que darle la importancia que se merece y que tiene. Al igual que y darle una importancia también al inglés, que lo tiene también, pero separando. Claro. Y trabajar eso. Cuando estamos en español estamos... Mucho. Sí, muy bien, Margarita, muy bien. Cuando estamos en español, estamos en español. Cuando estamos en inglés, en inglés. Y estas son las reglas que yo siempre pongo, tanto a los colegios cuando asesoro como en mi centro. Entramos aquí, estamos en inglés y es en inglés. Entonces, estamos en español y es en español. Entonces, yo creo que es muy importante hacer esa diferencia. Sí. Y la verdad es que, como decíamos, también hay un componente cultural. Valoro mi cultura, a través del lenguaje, pues obviamente transmitimos de generación en generación. Así es. Todas nuestras tradiciones, nuestros gustos, nuestras celebraciones, nuestros valores. Así es. O sea, el lenguaje es muy importante y, como yo decía, es un medio a través del cual pues nos expresamos, pues llegamos a comprendemos el mundo, interactuamos. O sea que definitivamente que yo... invito, ¿verdad?, a los padres a romper un poquito esas barreras que tú, como tú decías, a abrirnos, porque muchas veces somos nosotros, o sea, muchas veces somos nosotros que ponemos esos límites, ¿verdad?, que tenemos nuestros miedos por la forma como fuimos enseñados. Y por experiencias que tuvimos anteriores. Entonces, no necesariamente porque yo tuve esa experiencia, mi hijo o mi hija la va a tener igual. Exactamente. O sea, que hay que evaluar bien el programa, el lugar, el contexto, el entorno, pero también ese maestro, esa estructura, esos recursos, esa motivación. O sea, hay una serie de componentes que definitivamente son muy importantes. Así que
yo quisiera que tú le des una recomendación final con tu experiencia. Yo creo que es muy importante para todos esos padres, tanto que han elegido un centro en español como los que han elegido un centro educativo en inglés, no importa, sino en general, ¿qué recomendación damos para los niños, los jóvenes? Incluso para aquellos adultos que quizás no tuvieron la oportunidad. Y que la quieren tener. Y que quieren tenerla, o sea, porque nunca es tarde. Nunca es tarde. Quizás un poquito más difícil, ¿verdad? Pero nunca es tarde. Pero nunca es tarde. Mira, yo creo que mi recomendación principal, tanto para niños, jóvenes como adultos, es que no se priven del idioma inglés, en este caso. A los padres, denle la oportunidad a sus hijos, bríndenle el poder, en este caso, que es lo que estamos hablando, pues tener la oportunidad de aprender inglés de una manera correcta, porque eso le va a abrir puertas por el resto de sus vidas. O sea, y oportunidades. Busquen, infórmense, lean, busquen información, conozcan y no se lleven en, es que ya yo no sé, o es que busqué y no encontré, porque hoy en día estamos tan expuestos y tenemos tantos recursos que yo creo que no poder brindarle a un niño, a un joven o a un adulto esta oportunidad es fatal, personalmente. Entonces yo creo que mi recomendación sería esa. Denle la oportunidad, pero una oportunidad informada, que sea real, que sea verdadera y que pueda traer, pues, frutos significativos en esos estudiantes. Y experiencias positivas. Y mucha práctica, porque como en todo, ¿verdad? Si yo dejo de practicar, eso es como el piano, como lo voy a perder. O no lo voy a perder al 100%, pero va a ser, o sea, que mientras más yo me exponga, más practique. Yo, por ejemplo, aprendí francés y hasta yo creo que terminé todo, mi certificado también. Y todo, pero definitivamente con los años, si uno no tiene las oportunidades, no practica, pues se pierde. O sea, que también el usarlo, ¿verdad? La práctica es muy importante, sí, y definitivamente. estar en contextos donde yo pueda también, pues, comunicarme, interactuar, relacionarme, pues me va a facilitar mucho más. Bueno, gracias, Sara. Cualquier información que necesiten o cualquier pregunta que tengan para Sara pueden en las redes, ¿verdad? En Instagram, The Learning Workshop. The Learning Workshop y Sara Crespo, o cualquier información también de didáctica.rd. A toda nuestra comunidad que comparta este contenido, que sigamos creciendo, aprendiendo, porque definitivamente cuánto queda por seguir, ¿verdad?, compartiendo para crecer. La verdad es que siempre tenemos mucho contenido de valor que nos alegra que puedan aprovecharlo, que pueda servir para seguir mejorando la educación en nuestro país. Así que tengo que cerrar con la frase que siempre cerramos. Gracias, Sara. Gracias. La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima. Bye.